Buenas noches, compañeros de la Cátedra de Derecho Mercantil, licenciada Giovanna Guerra, autoridades de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Mi nombre es Nelson Rivera, mi número de carnet 852839-2005. En esta oportunidad hablaremos sobre el mandato mercantil. ¿Qué es el mandato mercantil? El mandato mercantil, como bien lo define nuestro ordenamiento jurídico, es aquel por medio del cual yo le delego a una persona para que en mi nombre y representación ejerza actos de comercio, y por ende yo me obligo para con él a ratificar las actividades que él desarrolla a mi nombre. Como características del mandato mercantil tenemos primeramente que es bilateral, porque existe un mandante y existe un mandatario. Segundo, es de índole oneroso, que como toda actividad mercantil tiene que tener una utilidad de índole económico, lo cual nos nace una pregunta: ¿quién realiza la remuneración del mandato mercantil? Primeramente, lo realizan las partes a la hora de suscribir el contrato. Si no fuese así, tiene que optar a la plaza del lugar donde se va a realizar el contrato. Y por último, sería en sede judicial. De ahí nos nace otra pregunta: ¿qué es el acto de comercio? Existen muchas teorías y muchos doctrinarios que han tratado de darle una explicación a este tema. Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico mercantil, en el artículo 3 del Código de Comercio, establece la teoría moderna del acto de comercio, teniendo como característica la masificación de actividades comerciales, y segundo, que es realizado por una empresa con actividad mercantil. Posteriormente hablaremos sobre las características que tiene este contrato. Como primer punto, es bilateral, porque existe un mandante, existe un mandatario. Segundo, consensual, quiere decir que hay un acuerdo entre las partes que celebran el contrato. Tercero, oneroso, porque genera una retribución de índole económica para quien toma la posición que le es delegado por medio del mandante en su contrato o en el poder que ambos van a suscribir. Tercero, es principal. Cuarto, es formal. 5, es normado, porque nuestra disposición y ordenamiento jurídico previamente tiene regulado todo lo que es la característica, la naturaleza y el fin de este contrato. Como cuarto punto, tocaremos también lo que nuestros doctrinarios han establecido, que es el elemento esencial del contrato. Como primeramente tenemos los sujetos, que es mandante, mandatario, el agente de comercio, el dependiente y el factor, los cuales nos vamos a encontrar en el artículo 364, 365 y siguiente, y el 384, que son donde previamente ya están estipulados a quién se le va a considerar factor, a quién se le va a considerar dependiente, y por último a quién se le va a considerar un agente de comercio o un dependiente. Como quinto tema tenemos la naturaleza de este acto. La naturaleza de este acto es delegar, facultar y relacionar la actividad que por una parte va a realizar el mandatario en nuestra representación según la teoría de la representatividad, y segundo, tenemos que le genera un desembarazamiento al mandante, que por tener diversos giros comerciales no puede atender su propia empresa, por ende necesita de alguien que pueda ayudarle o que le dé una mano para poder realizar en un lugar determinado o un establecimiento determinado una actividad de índole mercantil. ¿Cuál es? En este caso nos nace otra duda: ¿qué sucede si el mandatario no acepta el contrato de mandato mercantil?
o existe un silencio. Dice nuestra ley que cuando exista un silencio por parte del mandatario al cual le proponemos que ejerza nuestra representatividad y por tanto ejerza actividad de índole mercantil, tiene que transcurrir 8 días para que él cede su postura, o sea, aceptando la convención que le hemos propuesto o rechazando la misma. ¿Qué pasa si lo rechazan? Y ya se nos ha transferido mercadería. El mandante tiene que tener toda la capacidad y las actividades concernientes a proteger la mercadería tal cual se les entrega. Si yo como mandatario le aviso al mandante de que no quiero aceptar el convenio que hemos celebrado entre las partes, tiene que depositarlo vía judicial ante un juez. De ahí nos nace otra pregunta. ¿Cuáles serían entonces las obligaciones que tiene el mandante, que tiene el mandatario y los derechos preferentes del mandato? Como primer punto tenemos las obligaciones del mandante, que es proporcionar los fondos necesarios para la ejecución del mandato. Como segundo punto, indemnizar al mandatario por los daños y perjuicios que sufra sin culpa. Tercer punto, abonarle la retribución pagada. Cuarto punto, hacerse cargo de las obligaciones contraídas por el mandatario y ratificar las acciones realizadas por él mismo. De ahí nos nace otra cuestión que hay que plantear, que es cuáles entonces son las obligaciones del mandatario. Como primer punto tenemos ejecutar el acto o contrato objeto del mandato de acuerdo a las instrucciones que previamente nos da el mandante. Segundo punto, informar al mandante de aquello que se le relacione con el contrato. Cuarto punto, informar al mandante de aquello que se relaciona con el mandato. Quinto punto, pagar los intereses cuando se encuentren en mora de entregar cantidades de dinero al mandante. Sexto punto, exhibir el mandato escrito a los terceros con quien contrata. Bajo este punto tiene que haber previamente un documento que esté registrado en el registro de comercio, según lo establece el artículo 13 de la ley del registro de comercio. ¿Para esto para qué? Para hacerlo oponible frente a terceras personas, en el cual yo manifiesto que mi mandante me ha dado las atribuciones necesarias para que yo pueda ejercer actos de comercio en los establecimientos de los cuales él es el propietario. Y por último tenemos responder por la mercadería conferida, salvo caso fortuito o situación ajena a mi condición de mandatario. Por ello, la ley nos dice que tenemos que haber suscrito un seguro. De ahí tenemos lo que son los derechos preferentes del mandatario. Como primer punto tenemos los adelantos y los gastos que él mismo hizo, los intereses de las cantidades desembolsadas, la remuneración de su trabajo sobre las mercaderías que le sean remitidas, que el precio de la mercadería comprada del mandante sobre el precio de las mercaderías pertenecientes al mandante, y de ahí tenemos como punto final cuáles son las causales de terminación del contrato. Primeramente tenemos el tiempo, ya que a la hora de contratar tenemos que previamente establecer el tiempo que tanto el mandante como el mandatario van a establecer para poder realizar las actividades de índole mercantil que el mandante le ha asignado al mandatario. Segundo, tenemos una condición resolutiva, que es que cuando ya se cumple lo que es el objetivo por el cual se suscribió el contrato, este perece. Segundo, pues, otro punto, la revocatoria. Quiere decir de que el mandante o no se está realizando el mandato según como ambos hemos establecido que se va a realizar, o el mandatario está haciendo abuso de las disposiciones y derechos que yo como mandante le conferí. Para la revocatoria, primeramente tiene que ver una escritura de revocación del poder, o si no existiese, tiene que ser por decisión judicial.
Cuarto, una quiebra o suspensión de pago, que quiere decir de que yo como mandante ya no tengo la disposición económica para poder mantener mi giro comercial al cual yo me he dedicado. Otro punto, la muerte del mandante o del mandatario. Cuando uno de ambas partes, acuérdese que ese contrato nace por la confianza que se tienen a ambos suscriptores. Por lo tanto, al ya no existir el mandatario, tiene que haber un delegado que ejerza las funciones que éste venía a venir. Pero si falleciese el mandante, entonces son sus herederos los cuales tienen que, o una parte, seguir la aceptación de herencia y por ende mantener la relación que se tuvo anteriormente con el mandante o nombrar un nuevo mandante. Y ya por último tenemos el caso de la enajenación, que quiere decir de que por condiciones de la vida una persona ya no es susceptible de sus facultades mentales y por tanto ya no se puede vincular o tener una especie ni de consentimiento ni de capacidad para ejercer el mismo. Gracias por su tiempo. Nuestra exposición ha sido corta, pero espero les haya gustado. Gracias. Buenas noches.